El viento descendía de las montañas con una crueldad afilada aquel diciembre, trayendo consigo la promesa de un invierno duro. Thomas Mercer estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando cómo las nubes grises se asentaban sobre el agua congelada debajo, como un sudario pesado. El pueblo yacía silencioso a sus pies, un conjunto disperso de edificios gastados y caminos rígidos que contenían el aliento frente al frío. Thomas había vivido allí toda su vida. 43 años viendo cambiar las estaciones y a la gente marcharse o acomodarse en el lento ritmo de dificultades que definía aquel lugar. Faltaban 2 semanas para Navidad. La idea le presionaba el pecho como una piedra. Durante 5 años había dejado pasar el día sin prestarle atención. Sin árbol, sin adornos, sin ningún esfuerzo por fingir que la alegría aún vivía en su casa. La señora Calewa, en el almacén, había dejado de preguntar por qué. El reverendo ya no lo invitaba a las cenas de la iglesia. En un pueblo pequeño, la gente aprendía cuando el silencio era más amable que las preguntas. Este año se sentía diferente. Tal vez era la carta de su hermano desde Denver, llena de palabras sobre familia y perdón. Tal vez era simplemente que un hombre no podía vivir solo con fantasmas para siempre. Sin decirle nada a nadie, Thomas colocó un anuncio en el periódico. Se busca cocinera para la cena de Navidad. Un solo día. Pago justo. No esperaba respuesta. El golpe en la puerta llegó un martes por la tarde. Fue suave y cuidadoso. Cuando Thomas abrió, una joven estaba de pie en el porche, sosteniendo contra su pecho un bulto envuelto en mantas. Se veía delgada, de esa forma que hablaba de dificultades recientes. Cabello oscuro tirante alrededor de un rostro cansado. Un abrigo remendado más de una vez. Botas gastadas casi hasta atravesarse en las puntas. Señor Mercer, dijo, su voz era firme a pesar del frío. Vengo por el trabajo de la cena de Navidad. Thomas debió haber preguntado su nombre, su experiencia, pero su mirada se detuvo en el bulto que llevaba. Las mantas se movieron y apareció un rostro pequeño. Un bebé de apenas unos meses. Los ojos del niño se abrieron, desenfocados al principio, luego se fijaron en Thomas. Eran gris azulado, del color del cielo de invierno antes de la nieve. Algo doloroso y antiguo se agitó en su pecho. La mujer volvió a hablar. Puedo cocinar, señor. He trabajado para peones y familias. Puedo dar referencias si es necesario. Soy nueva en Stillwater. Hizo una pausa. Mi nombre es Sarah Brennan. La señora Brennan, una viuda, joven y sola con un bebé. El pueblo ya estaría observándola. Thomas se aclaró la garganta. El trabajo es solo para el día de Navidad. Yo proporcionaré los ingredientes. El pago es de $10. Sus ojos se abrieron de par en par. Era generoso. Demasiado generoso. Acepto, dijo. Debería haberla rechazado. Debería haber notado el peligro en aquellos ojos. No los de la mujer, sino los del bebé. Pero estaba cansado del silencio. Venga al amanecer del día de Navidad, dijo. Ella asintió y se marchó. Thomas la observó alejarse, haciéndose cada vez más pequeña contra el paisaje gris. Cuando cerró la puerta, la casa se sintió menos vacía que antes. Esa noche, los recuerdos llegaron sin ser invitados. Se sentó solo con una lámpara encendida tenuemente mientras la nieve comenzaba a caer afuera. Emma había nacido en primavera. Eso fue lo primero que regresó. Su esposa, Catherine, había pasado la noche de parto mientras él caminaba por el pasillo. Cuando llegó el amanecer, llegó también su hija. Pequeña, ruidosa, viva. Catherine la sostuvo con seguridad y susurró. Mira sus ojos. Gris azulados. Solo les dieron 3 años. La fiebre llegó en invierno, cruel y rápida. Emma murió primero. Catherine la siguió 3 días después. Thomas las enterró una junto a la otra detrás de la iglesia. Desde entonces, había vivido con cuidado, en silencio,
sin permitir que los recuerdos lo arrastraran. Pero esa noche recorrió habitaciones cerradas durante años. Abrió el dormitorio de arriba. La luz de la luna reveló polvo e inmovilidad. La cuna de Emma estaba en un rincón. Levantó la pequeña colcha azul que había dentro y la apretó contra su pecho, aunque el tiempo ya había robado todo rastro de aroma. Bajó la colcha y la colocó sobre el respaldo del sofá. Afuera, la nieve caía en un silencio suave. Faltaban 13 días para Navidad. Los días pasaron en un extraño borrón. Thomas limpió habitaciones que no se habían tocado en años. Compró comida en el almacén. La señora Calegua observó, pero no preguntó. En la víspera de Navidad, se encontró con Sarah Brennan en el pueblo. Ella le contó que su esposo había muerto en un accidente. Que no tenía a dónde ir cuando se acabó el dinero de la pensión. No soy una mujer de mala reputación, dijo. Solo una mujer con pocas opciones. La oferta sigue en pie, respondió Thomas. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él preguntó. ¿Cómo se llama el bebé? Grace, dijo ella. Esa noche, Thomas abrió una caja que no había tocado en años. Un anillo. Un mechón de cabello. Una fotografía de la familia que había perdido. Susurró en la habitación silenciosa. He contratado a una viuda. Tiene un bebé con los ojos de nuestra hija. Las campanas sonaron para la misa de medianoche. La Navidad había llegado. Y Thomas sintió que algo dentro de él comenzaba a descongelarse, lento e incierto. No cerró la puerta del cuarto de Emma al irse a la cama. La dejó entreabierta. El amanecer llegó pálido y frío, con un cielo del color del metal viejo. Thomas llevaba horas despierto, moviéndose por la casa con una energía inquieta que no reconocía. El pavó estaba listo sobre la encimera, las patatas en remojo. Todo estaba preparado, pero seguía acomodando sillas y revisando el horno, como si el orden pudiera tranquilizarlo. El golpe en la puerta llegó justo cuando el reloj marcó el amanecer. Sarah Brennan estaba allí, Grace bien envuelta contra su pecho. Sarah se veía más delgada a la luz temprana, con sombras bajo los ojos de una noche sin mucho descanso. Aún así, se mantenía con una dignidad tranquila. «Feliz Navidad, señor Mercer», dijo. «Feliz Navidad», respondió él, haciéndose a un lado. «Por favor, pase». La casa pareció cambiar cuando entraron, como si las paredes, sin uso durante tanto tiempo, estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo. Sarah desenvolvió con cuidado a Grace, revelando un rostro pequeño y adormilado, rosado por el frío. El bebé bostezó, y aquel sonido sencillo golpeó a Thomas con más fuerza de la esperada. «Necesitaré alimentarla pronto», dijo Sarah. «Por supuesto», respondió Thomas. «En la sala hay una silla junto al fuego. Tómese todo el tiempo que necesite». Sarah dudó, sorprendida, y luego asintió. Thomas escuchó el suave crujir de la mecedora y el murmullo bajo de una voz materna. Permaneció solo en el pasillo, dividido entre la cocina y la sala, consciente de que algo frágil e importante había entrado en su vida. Cuando Sarah regresó, Grace dormía apoyada en su hombro. «¿Dónde la pongo?», preguntó Sarah. Thomas pensó en la habitación de arriba y en la cuna que esperaba allí, pero las palabras no salieron. «En el sofá de la sala», dijo en su lugar. «Traeré almohadas». Observó cómo Sarah acomodaba los cojines con facilidad experta. Grace fue recostada sobre la colcha azul del cuarto de Emma. Cuando Thomas la vio bajo la niña, el pecho se le cerró. «Lo siento», dijo Sarah suavemente. «¿Puedo moverla?» «No», dijo Thomas con rapidez, luego con gentileza. «Déjela. Debe usarse». Sarah lo miró con una nueva comprensión. «¿Hace cuánto?», preguntó. 5 años, dijo él. «Fiebre». «Lo siento», respondió ella. Las palabras eran simples, pero venían de un lugar de conocimiento. Se trasladaron a la cocina y comenzaron a trabajar. Sarah se movía con seguridad,
sus manos rápidas y firmes. Thomas se encontró siguiendo su ritmo, compartiendo encimeras y silencios, como había hecho antes con Catherine. Tiene una casa muy cuidada, dijo Sarah mientras estiraba la masa. Solo últimamente, respondió Thomas. Para hoy, repitió ella. La casa se llenó del aroma de la carne asándose y del pan horneándose. Thomas se sorprendió observando a Grace dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando. Sarah lo notó. Se parece a él, dijo en voz baja. A mi esposo. La misma barbilla cuando duerme. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Thomas. James, dijo ella. James Brennan. Era un buen hombre. No perfecto, pero bueno. Grace se movió y Sarah la levantó con facilidad. Thomas observó el gesto, recordando a Catherine moviéndose por esa misma cocina. Creía que esos recuerdos estaban sellados, pero vivían justo bajo la superficie, esperando. No he tenido una cena de Navidad aquí desde que murieron, dijo Thomas al fin. Sarah se detuvo. Quizá ya estaba listo, dijo. O quizá sabía que ya no podía cargarlo solo. Los ojos de Grace se abrieron entonces, grises, azules, inquisitivos. Encontraron a Thomas de pie en la puerta. El bebé lo estudió con una curiosidad solemne. Algo se abrió en su pecho. ¿Le gustaría sostenerla? Preguntó Sarah. Thomas dudó solo un instante. Grace fue colocada en sus brazos, cálida y sólida. Su pequeña mano se cerró alrededor de su pulgar con una fuerza sorprendente. Miró hacia abajo y sintió como el frío alrededor de su corazón comenzaba a aflojarse. La cena estuvo lista a primera hora de la tarde. Pusieron la mesa juntos usando vajilla olvidada durante años. Demasiada comida para 2 personas y un bebé, pero Thomas comprendía ahora que la abundancia era el punto. Se sentaron en silencio hasta que Sarah habló. ¿Decimos una oración? Thomas inclinó la cabeza. Por esta comida, por este día, por esta compañía, dijo lentamente. Por lo que hemos perdido y por lo que permanece. Amén, susurró Sarah. Comieron hablando poco, compartiendo más en miradas que en palabras. Cuando la comida terminó, Thomas sacó un pequeño caballo mecedor de madera. Lo colocó con cuidado sobre la mesa. Para Grace, dijo, cuando sea mayor. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Gracias, dijo, por darnos un lugar hoy. Tú también me diste algo, respondió Thomas. Al caer la tarde, Sarah envolvió a Grace para marcharse. En la puerta, dudó. Mi habitación se termina en 3 días, dijo. Después de eso, no sé a dónde iremos. Thomas sabía que ese momento llegaría. Tengo habitaciones vacías, dijo. Alquila una. En términos justos. Sarah buscó su rostro. ¿Estás seguro? Lo estoy, respondió él. Ella asintió. Vendremos el viernes. Thomas las vio desaparecer en el crepúsculo azulado. Luego regresó a la casa y comenzó a preparar una habitación, no la de Emma, sino una llena de luz de la mañana. Por primera vez en años, el silencio no regresó. El viernes llegó con un cielo despejado y una escarcha dura que volvía cada sonido más nítido. Thomas había estado despierto desde antes del amanecer, no por preocupación, sino por propósito. Preparó la habitación de invitados con cuidado, aireando las mantas, colocando una pequeña mesa junto a la ventana, poniendo una lámpara donde la luz suave caería por las noches. La habitación miraba al este, tal como había planeado, y cuando el sol salió, llenó el espacio con un calor delicado que se sentía como una promesa. Sarah llegó poco después del mediodía, con un pequeño baúl en una mano y a Grace envuelta contra su pecho. Se veía insegura, de pie en el porche, como si temiera que la oferta desapareciera al ponerla a prueba. «Viniste», dijo Thomas, sorprendiéndose de cuánto alivio había en sus palabras. «Dijimos que lo haríamos», respondió Sarah, aunque su voz temblaba levemente. Thomas llevó el baúl al interior.
Grace estaba despierta, observándolo con aquellos firmes ojos gris azulados. Esta vez, en lugar de dolor, la visión le trajo algo más estable, una resolución tranquila. Los primeros días transcurrieron con cuidado. Sara tomó la habitación y pagó alquiler con el dinero que Thomas insistió en cobrar, aunque mantuvo la cantidad pequeña. Cocinaba y limpiaba sin que se lo pidieran, no como pago, sino por costumbre. Grace se convirtió en una presencia en la casa, sus pequeños sonidos llenando espacios que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Thomas retomó rutinas que había abandonado. Leía por las noches junto al fuego mientras Sara cosía o mecía a Grace hasta que se dormía. A veces hablaban de cosas simples, el clima, el pueblo, el precio de la harina. Otras veces hablaban de la pérdida. Nunca demasiado, nunca muy poco. Una noche, mientras la nieve caía espesa afuera, Grace se puso inquieta. Sara intentó mecerla, tarareando suavemente, pero la bebé no se calmaba. Thomas observó y luego extendió los brazos sin pensarlo. ¿Puedo?, preguntó. Sara asintió, con sorpresa y confianza mezclándose en sus ojos. Grace se tranquilizó casi de inmediato en sus brazos. Lo miró y luego sonrió, una sonrisa verdadera que se extendió por todo su rostro. Thomas sintió que el aliento se le cortaba. Emma sonreía así, abierta y sin miedo. «¿Le gustas?», dijo Sara en voz baja. Thomas no respondió. No podía confiar en su voz. El invierno se profundizó. La casa se adaptó. Thomas aprendió los pequeños ritmos de los días de Grace, el significado de sus llantos, la alegría de su risa. No intentó reemplazar lo que había perdido. No fingió que esa niña era suya. Pero se permitió cuidar, y en ese cuidado encontró una sanación que nunca había esperado. El pueblo notó el cambio. La señora Calewa observó a Sara y a Grace con una curiosidad que se suavizó hasta convertirse en aprobación. El reverendo asintió a Thomas una mañana de domingo, una pregunta en los ojos que no llegó a pronunciar. La gente habló como siempre, pero las palabras ya no importaban. Una noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, Sara habló en el silencio. «Tenía miedo cuando ofreciste la habitación», dijo. «Miedo a la esperanza. Puede doler más que la desesperación». Thomas asintió. «Lo sé. No te debemos nada», añadió ella. «No quiero que pienses que esperamos más». «Lo sé», dijo él otra vez. «Y yo tampoco espero nada». Lo que creció entre ellos no fue repentino ni ruidoso. Fue lento y cuidadoso. Mañanas compartidas, comidas compartidas, responsabilidad compartida. La confianza se construyó ladrillo a ladrillo. La primavera llegó tarde, pero llegó. La nieve se convirtió en barro, y luego en verde. Thomas visitó las tumbas detrás de la iglesia por primera vez sin temor. Llevó flores silvestres y se quedó más tiempo de lo habitual. Habló en voz baja, contándoles a Catherine y a Emma sobre la casa, sobre Grace, sobre cómo la vida había encontrado la manera de regresar entre esas paredes. Cuando volvió a casa, Sara estaba en el jardín con Grace sobre una manta cercana. La bebé se estiró hacia él al verlo. Thomas la levantó con facilidad, ya sin miedo. «Está creciendo rápido», dijo Sara. «Lo está», respondió Thomas, igual que su madre. Sara sonrió, no con tristeza esta vez, sino con orgullo. Ese verano, Thomas reparó cercas, abrió habitaciones y rió más de lo que había hecho en años. No olvidó. No siguió adelante como la gente esperaba. Llevó su amor por Catherine y Emma junto a los nuevos lazos que se formaban, y descubrió que el corazón podía contener más de lo que había creído. Una tarde, mientras el sol se ponía cálido y dorado, Sara estaba a su lado en el porche. Grace dormía entre ambos. «Creo que a James le habría gustado este lugar», dijo Sara. «Creo que a Catherine le habrías gustado tú», respondió Thomas. Permanecieron en silencio. El pasado y el presente se equilibraban suavemente entre ellos.
No hubo promesas, ni declaraciones, solo la comprensión silenciosa de que la vida no había terminado donde el dolor intentó detenerla. Thomas miró la casa, antes vacía, ahora llena de sonidos y calor. Había contratado a una viuda para preparar una cena de Navidad. Lo que recibió a cambio fue una segunda oportunidad de vivir, y esta vez no se apartó. Los años que siguieron no avanzaron con prisa. Se movieron con la paciencia tranquila de las estaciones que entienden su propósito y llegan a su debido tiempo. Thomas nunca puso un nombre a lo que él y Sara llegaron a ser, y ella nunca se lo pidió. La casa no necesitó explicaciones. Las aprendió sola. Aprendió el sonido de los pasos de Grace cuando aprendió a caminar, primero inseguros, luego firmes. Aprendió a reír otra vez, llenando habitaciones que antes solo contenían ecos. Aprendió un calor que no tenía que ver con el fuego ni con el clima. Grace creció como una niña fuerte y curiosa. Amaba tanto los campos abiertos como los momentos silenciosos junto a la ventana. Seguía a Thomas por cercas y praderas, haciendo preguntas llenas de asombro. Thomas le respondía despacio, con cuidado, como si cada frase importara. Le habló de la tierra, de las estaciones, de la paciencia. Durante mucho tiempo no habló de Emma. Una tarde, cuando Grace ya era lo bastante mayor para notar detalles que otros pasarían por alto, se detuvo frente a la fotografía en el escritorio de Thomas. La observó en silencio, con la cabeza ligeramente ladeada. Luego lo miró. ¿Quién es la niña pequeña?, preguntó. Thomas sintió el conocido apretón en el pecho, pero ya no dolía como antes. Era mi hija, dijo. Grace volvió a mirar la fotografía y luego a Thomas. Tiene ojos como los míos, dijo. Sí, respondió Thomas en voz baja. Los tiene. Desde la puerta, Sara observaba con una mano apoyada suavemente en su pecho. En ese momento comprendió algo que antes solo había sentido. El amor no divide lo que el corazón puede contener. Lo ensancha. Hace espacio donde antes solo había dolor. En la quinta Navidad desde que Sara y Grace habían entrado en su vida, la nieve volvió a caer sobre Stillwater. Lo hizo suavemente, cubriendo el pueblo de blanco. La mesa estaba puesta como no lo había estado en años. La casa brillaba con la luz de las lámparas. Grace llevaba platos con seriedad cuidadosa, orgullosa de la responsabilidad. Sara reía cuando las flores se esparcían sobre la encimera, y Thomas reía con ella, libre y sin defensas. Cuando la comida terminó, Grace se subió al regazo de Thomas. Apoyó la cabeza en su pecho, cálida y confiada. Afuera, las campanas de la iglesia resonaban en el aire frío. Dentro, la casa parecía detenerse, como si sostuviera ese momento con cuidado. ¿Te quedaste?, murmuró Grace, ya medio dormida. Sí, dijo Thomas suavemente. Me quedé. Más tarde esa noche, cuando Grace ya dormía, Thomas y Sara permanecieron juntos junto a la ventana. La nieve caía como años atrás, pero ya no se sentía pesada. ¿Alguna vez te sientes culpable por ser feliz?, preguntó Sara en voz baja. Thomas pensó un momento. No, dijo. Creo que el amor quiere que sigamos adelante. Sara asintió. Sus ojos brillaban, pero no cayeron lágrimas. Thomas nunca dejó de visitar las tumbas detrás de la iglesia. Llevaba flores cada primavera y cada invierno, como siempre. Ahora Grace lo acompañaba. Le tomaba la mano y escuchaba cuando hablaba. Y cuando se marchaban, Thomas ya no sentía que dejaba atrás a los muertos. Sentía que los llevaba consigo, entrelazados en la vida que aún vivía. La casa que antes solo contenía ausencia ahora albergaba movimiento y memoria. El dolor y la gracia vivían juntos allí, ya no en guerra. El amor había regresado, no como antes, sino como algo más profundo y fuerte, moldeado por la pérdida y la paciencia. Y cada Navidad después de eso, cuando la nieve rozaba las ventanas y la risa llenaba las habitaciones, Thomas recordaba el día en que una viuda llamó a su puerta.
Recordaba cómo los ojos de un bebé reabrieron un corazón que él creía perdido para siempre. Estaba equivocado. El amor no lo había abandonado. Solo había estado esperando.